Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí. Si eres nuevo por estos lares, me presento, soy tu nombre del canal y me encanta compartir con ustedes todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las últimas tendencias y por supuesto el chismecito que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un bombazo informativo que los va a dejar con la boca abierta. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja turca que conquistó corazones en todo el mundo y que sigue dando de qué hablar. Pero ojo, no es cualquier chisme, no. Es sobre su boda. Más específicamente sobre los rumores, las especulaciones y la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué adelantaron su boda? Sí, señores y señoras, se dice, se comenta, se rumorea que la boda se adelantó. Y nosotros vamos a desentrañar todos los detalles, las posibles razones y todo lo que se esconde detrás de esta decisión. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de información jugosa y exclusiva. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, vamos al grano. Agárrense que empezamos con el chisme bueno. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nació en la pantalla chica, en medio de sets de grabación, guiones y personajes que nos robaron el corazón. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, como suele pasar en estos casos, el amor fue más fuerte y terminaron confirmando lo que ya era un secreto a voces: estaban juntos. Desde entonces su relación ha sido seguida de cerca por miles, incluso millones de fans en todo el mundo. Cada foto que subían a redes sociales, cada aparición pública, cada entrevista. Todo era noticia. Y es que Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su naturalidad, su complicidad y su amor evidente conquistaron a todos. Y como era de esperarse, la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era: ¿cuándo se casan? La presión mediática era constante, las especulaciones no cesaban y los fans no podían esperar a ver a Hande vestida de blanco caminando hacia el altar para unirse a Kerem en matrimonio. Y aunque la pareja siempre se mantuvo hermética sobre sus planes de boda, dejaban caer pistas, daban a entender que sí, que el matrimonio era una posibilidad, que estaban felices y enamorados. Pero nunca confirmaron una fecha específica. Hasta ahora. Hace unas semanas empezaron a surgir rumores, cada vez más fuertes y persistentes, de que Hande y Kerem habían adelantado su boda. Sí, señores. Al parecer, la pareja habría tomado la decisión de apresurar los planes y casarse antes de lo previsto. ¿Pero por qué? ¿Qué motivos los llevaron a tomar esta decisión? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Existen varias teorías, varias hipótesis que intentan explicar este adelanto de boda. Algunas son más creíbles que otras, algunas son más románticas y otras, bueno, digamos que son un poco más escandalosas. Vamos a analizarlas una por una para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Pero antes de sumergirnos en el mar de especulaciones, hagamos un repaso de lo que sabemos con certeza. Asterisco asterisco Hande y Kerem, un romance de telenovela hecho realidad asterisco asterisco. Su historia de amor, como ya mencioné, comenzó en el set de grabación de la exitosísima serie Senkal Kapm Tok Tok, ¿es amor? Interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una química explosiva que cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie, un fenómeno global, catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en nombres reconocidos en países tan diversos como España, Italia, Argentina, Brasil, México y por supuesto su natal Turquía. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, incluso para aquellos que no entendían el idioma turco. Sus miradas, sus gestos, su complicidad, todo apuntaba a que lo que se veía en pantalla iba más allá de la actuación. Los fans, con su implacable olfato para el romance, comenzaron a especular y a exigir la confirmación de una relación que parecía inminente. Y como suele suceder, la presión mediática y el clamor popular terminaron dando sus frutos.
Después de meses de negaciones y evasivas, Hande y Kerem confirmaron lo que todos ya sabían: estaban enamorados. La noticia, por supuesto, causó furor en las redes sociales y en los medios de comunicación. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada uno de sus movimientos era seguido al detalle. Desde entonces, Hande y Kerem han mantenido una relación relativamente discreta, aunque no exenta de momentos públicos y declaraciones de amor que han hecho suspirar a sus fans. Han viajado juntos, han asistido a eventos públicos de la mano, y han compartido fotos en sus redes sociales que evidencian su felicidad y su complicidad. Pero a pesar de su creciente fama y de la constante atención mediática, Hande y Kerem siempre han tratado de proteger su intimidad y de mantener su relación lo más alejada posible de los focos. Han evitado dar detalles excesivos sobre su vida privada, y han preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Esta discreción, sin embargo, no ha impedido que los rumores y las especulaciones sobre su relación florezcan. Y es precisamente uno de esos rumores, el del adelanto de su boda, el que nos tiene hoy aquí reunidos. *** Teoría número 1, el amor no espera, un romance acelerado por la pasión ***. La primera teoría, y quizás la más plausible, es que Hande y Kerem simplemente decidieron que era el momento adecuado. Después de un tiempo de relación, de conocerse a fondo, de superar obstáculos y de construir un amor sólido, quizás sintieron que no había necesidad de esperar más. Que estaban listos para dar el siguiente paso y formalizar su relación ante el altar. Esta es la explicación más sencilla, la más romántica y la que muchos fans quieren creer. Y es que, ¿quién no sueña con casarse con el amor de su vida? Después de todo, Hande y Kerem son jóvenes, exitosos y están profundamente enamorados. ¿Por qué no celebrar ese amor con una boda espectacular rodeados de sus seres queridos? Esta teoría se basa en la idea de que el amor verdadero no tiene por qué seguir un calendario preestablecido. Que cuando dos personas se aman de verdad, no hay razón para posponer la felicidad. Hande y Kerem, según esta teoría, habrían llegado a un punto en su relación en el que se sienten completamente seguros y comprometidos el uno con el otro, y por eso habrían decidido dar el paso del matrimonio antes de lo previsto. Además, esta teoría encaja con la imagen romántica y apasionada que la pareja ha proyectado públicamente. Hande y Kerem siempre han transmitido la sensación de estar muy enamorados y de disfrutar al máximo de su relación. Por lo tanto, no sería sorprendente que hubieran decidido acelerar sus planes de boda impulsados por la pasión y el deseo de pasar el resto de sus vidas juntos. *** Teoría número 2, cigüeña en camino. El rumor del embarazo que desata las especulaciones ***. Otra teoría un poco más aventurada es que Hande y Kerem estarían esperando un bebé. Sí, lo que oyen. Algunos rumores apuntan a que la actriz estaría embarazada y que la pareja habría decidido adelantar la boda para evitar especulaciones y comentarios innecesarios. Esta teoría, aunque emocionante, no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial y por el momento, solo se trata de un rumor. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en el mundo del espectáculo, los rumores suelen tener algo de verdad. Imaginemos por un momento que Hande y Kerem realmente están esperando un bebé. Sería una noticia maravillosa, sin duda. Un nuevo miembro en la familia, una nueva etapa en su relación. Y por supuesto, una boda aún más especial y significativa. Esta teoría se basa en la observación de algunos detalles que han levantado sospechas entre los fans. Por ejemplo, algunos notaron que Hande ha estado usando ropa más holgada en sus últimas apariciones públicas, lo que podría sugerir que está tratando de ocultar una incipiente barriguita. Otros han señalado que la actriz ha estado más reservada de lo habitual en sus redes sociales, evitando publicar fotos de cuerpo entero. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo rumores y especulaciones. Hande y Kerem son personas muy reservadas con su vida privada, y que, si realmente estuvieran esperando un bebé, es muy probable que lo mantuvieran en secreto hasta el momento adecuado. Así que, por ahora, esta teoría queda en el aire, a la espera de una confirmación oficial. *** Teoría número 3, agendas imposibles, la logística de una boda en medio del éxito ***. Otra posible razón para el adelanto de la boda podría ser compromisos laborales. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía y tienen agendas muy apretadas. Quizás se dieron cuenta de que, si no se casaban pronto, les sería muy difícil encontrar una fecha libre en el futuro.
Es común que los actores y actrices tengan que ajustar sus planes personales a sus compromisos profesionales. Rodajes, promociones, viajes. Todo esto puede complicar la organización de una boda. Así que es posible que Andy y Kerem hayan decidido aprovechar un hueco en sus agendas para celebrar su matrimonio antes de que se les complique aún más la situación. Esta teoría se basa en la realidad de la vida de los actores y actrices, que a menudo tienen que sacrificar su vida personal en aras de su carrera. Andy y Kerem, como estrellas de la televisión turca, tienen compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante gran parte del año. Rodajes de series, películas, campañas publicitarias, eventos promocionales, su agenda está repleta de compromisos que dificultan la planificación de una boda tradicional. Por lo tanto, no sería sorprendente que Andy y Kerem hubieran decidido aprovechar un momento de relativa calma en sus agendas para adelantar su boda y evitar que sus compromisos profesionales interfieran en sus planes de futuro. Teoría número 4, escapando del foco, una ceremonia íntima lejos de los paparazzis. Además, también existe la posibilidad de que la pareja haya querido evitar la presión mediática y casarse en secreto, lejos de los focos y las cámaras. Es comprensible que quieran disfrutar de este momento tan especial en la intimidad, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Las bodas de las celebridades suelen ser eventos muy mediáticos, con miles de periodistas y fotógrafos intentando captar cada detalle. Esto puede resultar agobiante y estresante para los novios. Así que es posible que Andy y Kerem hayan preferido una ceremonia más íntima y discreta, lejos de la atención del público. Esta teoría se basa en la observación de que Andy y Kerem siempre han tratado de proteger su intimidad y de mantener su relación lo más alejada posible de los focos. No les gusta hablar de su vida privada en público, y prefieren centrarse en sus proyectos profesionales. Por lo tanto, no sería sorprendente que hubieran decidido organizar una boda secreta, lejos de la atención de los medios de comunicación, para poder disfrutar de este momento tan especial en la intimidad, rodeados de sus seres queridos. Teoría número 5, un drama familiar oculto, la hipótesis menos probable. También se ha especulado sobre la posibilidad de que existan problemas familiares que hayan influido en la decisión de adelantar la boda. Sin embargo, esta teoría es la menos creíble, ya que Andy y Kerem siempre han demostrado tener una excelente relación con sus familias. No hay evidencia que respalde esta teoría, y parece poco probable que Andy y Kerem hayan decidido adelantar su boda debido a problemas familiares. Ambos han hablado públicamente sobre el apoyo que reciben de sus familias, y no hay indicios de que existan conflictos que puedan haber influido en su decisión. El impacto en las redes sociales y la expectativa de los fans. En cualquier caso, lo cierto es que el adelanto de la boda de Ander Erzel y Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de la pareja están emocionados y ansiosos por conocer más detalles sobre la ceremonia. Muchos se preguntan dónde se casarán, quiénes serán los invitados, qué vestido lucirá Ande. Son muchas las incógnitas que rodean este evento tan esperado. Y aunque la pareja se ha mantenido hermética al respecto, es inevitable que, tarde o temprano, se filtren algunos detalles. Mientras tanto, los fans siguen especulando y compartiendo sus teorías en las redes sociales. Algunos incluso han empezado a crear montajes con fotos de Ande y Kerem vestidos de novios. La creatividad de los fans no tiene límites. La etiqueta @Ande Kerem Wedding se ha convertido en tendencia en Twitter e Instagram, y los fans de la pareja han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. La emoción es palpable y todos esperan con ansias el día en que Ande y Kerem se conviertan en marido y mujer. Lo que podemos esperar de la boda, si es que sucede antes de lo previsto. Lo que sí es seguro es que cuando Ande y Kerem finalmente se casen, será un evento inolvidable. Un momento mágico que quedará grabado en la memoria de todos los que los quieren y los admiran. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Si la boda se adelanta, podemos esperar que sea un evento más íntimo y discreto de lo que se hubiera planeado originalmente. Ande y Kerem probablemente optarán por una ceremonia privada, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, lejos de la atención de los medios de comunicación. Es posible que la boda se celebre en un lugar exótico y romántico, como una playa paradisíaca o un castillo medieval. Ande y Kerem son amantes de los viajes y de la naturaleza, por lo que es probable que elijan un lugar que refleje sus gustos y su personalidad.
En cuanto al vestido de novia, podemos esperar que Hande luzca un diseño elegante y sofisticado, que realce su belleza natural. Es probable que la actriz elija un vestido de un diseñador turco reconocido, que combine la tradición y la modernidad. Y por supuesto, la música y el baile serán elementos clave en la celebración. Hande y Kerem son amantes de la música turca y latina, por lo que es probable que la boda esté amenizada por ritmos alegre. Y festivos. En conclusión, un misterio con múltiples posibilidades. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿por qué adelantaron su boda? Después de analizar todas las teorías y especulaciones, creo que la respuesta más probable es una combinación de factores. Es posible que Hande y Kerem simplemente hayan sentido que era el momento adecuado para dar el siguiente paso en su relación. Que estaban listos para formalizar su amor ante el altar y empezar una nueva etapa juntos. También es probable que sus compromisos laborales hayan influido en la decisión. Al ser dos de los actores más solicitados de Turquía, es difícil encontrar una fecha libre en sus agendas para organizar una boda. Así que es posible que hayan aprovechado un hueco para casarse antes de que se les complique aún más la situación. Y por último, también es posible que hayan querido evitar la presión mediática y casarse en secreto, lejos de los focos y las cámaras. Es comprensible que quieran disfrutar de este momento tan especial en la intimidad, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. En definitiva, creo que no hay una única razón para el adelanto de la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se trata de una combinación de factores personales y profesionales que los llevaron a tomar esta decisión. Y aunque los detalles de la boda siguen siendo un misterio, lo que sí es seguro es que será un evento inolvidable. Un momento mágico que marcará el inicio de una nueva etapa en la vida de esta pareja tan querida y admirada. Así que estén atentos porque seguiremos informándoles de todas las novedades sobre la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se pierdan ni un detalle. Y recuerden suscríbanse al canal para estar al tanto de todo el chisme. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información y las especulaciones que hemos compartido hoy. En resumen, hemos hablado sobre los rumores del adelanto de la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones que los llevaron a tomar esta decisión, desde el amor y el deseo de formalizar su relación hasta los compromisos laborales y la presión mediática. Hemos compartido las teorías más populares entre los fans y hemos intentado desentrañar el misterio que rodea este evento tan esperado. Y aunque todavía no sabemos la fecha exacta de la boda ni los detalles de la ceremonia, lo que sí es seguro es que será un momento inolvidable. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem realmente adelantaron su boda? ¿Cuáles creen que fueron los motivos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, el chisme nunca duerme. Cara guiño.